Pues bueno, con sorpresa me doy cuenta de que nada más estoy yo, no hay nadie más. Así que pues yo de todos modos voy a dar la clase. Definitivamente me espera un poquito más de participación de ustedes, pero pues así como veo los exámenes y veo este tipo de respuestas, pues no siento que vaya a haber otras consecuencias más que las que van a venir a continuación. Pero bueno, ya estamos grabando y pues vamos a dar nuestra continuación de la extranjería. Para eso vamos a poner como fondo compartir la presentación de PowerPoint, compartir. Ya tenemos la presentación de PowerPoint en la pantalla y pues ya nada más que se presente la pantalla completa para que podamos continuar. Ok, ya está la pantalla completa, se está grabando y pues vamos a iniciar. Nos quedamos en que los extranjeros, cuando van a entrar al país, necesitan acreditar que tienen visa, trae su pasaporte correspondiente. Sobre todo, algo muy importante es que los extranjeros deben de proporcionar todos los datos normales, informales, la información que requieran para saber cómo van a ingresar al país, que sea verídica esa información, que sea confirmable y sobre todo su tarjeta de residencia, autorización en caso de visitante regional, trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. Hay casos en donde no se requiere visa. O sea, sí hay casos donde no se requiere visa y, por ejemplo, tenemos los extranjeros que se ubiquen en los siguientes supuestos: nacionales con los que se haya suscrito un acuerdo en el cual, pues obviamente se supriman las visas. No me lo van a creer, pero efectivamente sí hay gente que entra al país sin visa. Los estadounidenses entran al país sin visa, no hay ningún problema con esa situación porque se llevó a cabo alguna vez un acuerdo sobre eso. Sin embargo, fuéramos el trato de la condición contraria, que el mexicano quiera entrar a Estados Unidos, no va a poder porque si no tiene visa, no lo dejan entrar. Muchas ocasiones, a veces es más importante que tengas la visa, que tengas el pasaporte incluso vigente, ¿eh? Pero con la visa es suficiente para que puedan acceder a Estados Unidos, pero los estadounidenses en México entran sin visa. También solicitantes de la condición de estancia de visitante regional o visitante trabajador fronterizo, porque a ellos se les da una tarjeta para poder ingresar y salir del país sin ninguna restricción, siendo trabajadores fronterizos o visitantes regionales. Los titulares de un permiso de salida y regreso. Algunos extranjeros necesitan pedir permiso para salir, principalmente los que vienen como estudiantes, y obviamente tienen que llevar su permiso de salida y regreso. Esto es muy importante principalmente para aquellas personas que tienen familia. Muchas veces el padre de familia pide el permiso y toda la familia puede viajar con ese permiso sin tener problema alguno. Los titulares de una condición de estancia autorizada en los casos que determine la SEGOV. Si la SEGOV ya lo determinó, pueden entrar sin visa. Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria o la determinación de apatridia por razones humanitarias o por causas de fuerza mayor. Obvio es que estos extranjeros que son refugiados, asilados o de alguna condición apátridas, pues obviamente no tienen con quién acogerse y por lo tanto es muchas veces que no van a un país porque quieran permanecer en él o bien porque hayan cumplido con todos los requisitos de visa necesarios para que se pueda llevar a cabo esa internación. ¿Qué sucede? Normalmente son causas de fuerza mayor y muchas veces no piden autorización, nada más van y se asientan o entran al país y lo primero que dicen es pido asilo y obviamente la autoridad
del país va a darles el asilo. Algunas tripulaciones de embarcaciones o aeronaves, de acuerdo con tratados, pueden entrar sin visa, pero casi todos los extranjeros van a tener que entrar con una visa. ¿Cuándo hay prohibición de entrada a los extranjeros? Bueno, la CEGOV, a través del Instituto Nacional de Migración, podrá prohibir o suspender la admisión de extranjeros mediante las disposiciones de carácter administrativo general que por causas de interés público o si subsisten causas que motiven que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Para la internación, los extranjeros que no pertenezcan a la exención de visa deberán obtener su visa en los términos legales y al procedimiento de trámite y expedición de visas que establezca la autoridad consular, así como la autorización de condiciones de estancia para obtener una visa y ingresar al país, se requiere acudir a las oficinas establecidas por la Secretaría en territorio nacional, esto es en oficinas centrales o regionales del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, las oficinas consulares de todos las ciudades donde haya un distrito consular mexicano, bueno, también pueden acudir a las oficinas consulares a reponer su visa. Un consejo práctico es que si por alguna causa tú pierdes tu pasaporte y eres mexicano, pues acudís al consulado y pides la reposición. Ellos tienen la capacidad de poderte reponer el pasaporte y con ese ya puedes regresar y salir del país cuando tú lo necesites, pero tienes que acudir al consulado. No es que me robaron el pasaporte y ya no puedo regresar. No, sí puedes regresar, pero tienes que acudir al consulado. Los tipos de visa autorizados el Instituto por la Ley de Migración son la visa de estudiante sin permiso para realizar, la visa visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Esta es técnicamente la que se conoce como turista. Normalmente la visa de turista es un papelito que se adhiere al pasaporte, se engrapa el pasaporte, se sella en migración y con eso ya pueden entrar al país sin ninguna restricción. Es un papelito, o sea, no es ni siquiera una forma en realidad, sino que estamos hablando de que ese documento que, que expide el Instituto Nacional de Migración, pues va a ser lo que eh, va a utilizarse como forma de acreditación de la legal estancia en el país. Insisto, el visitante no tiene otra cosa más que un pequeño papelito que se engrapa en el pasaporte. Ahora, hay visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. A diferencia, por ejemplo, del visitante turista, que aunque tiene también 2 años la duración de esa visa, pero el visitante con permiso para realizar actividades remuneradas sí va a trabajar y sí va a generar ingresos. Y al generar ingresos, lo que va a suceder es que ese requiere una autorización distinta por el simple hecho de que esta visa va a generar la obligación por parte del extranjero de pagar impuestos. O sea, un turista no se le da facultades para realizar actividades remuneradas porque viene a visitar, viene a la playa, viene a las ruinas, viene a la Ciudad de México a recorrer el centro histórico o a Xochimilco, pero es obvio que va a dejar dinero aquí, no va a cobrar. El visitante con permiso para realizar actividades remuneradas sí va a cobrar, sí va a generar riqueza. Por lo tanto, él tiene que pagar impuestos. Y por eso precisamente hay que distinguir las dos visas. Una visa es para no realizar actividades remuneradas y otra para sí realizar actividades remuneradas, porque eso implicará forzosamente que tienes que pagar impuestos. También hay visa de visitante para realizar trámites de adopción. Esta visa para realizar trámites de adopción dura lo que dura todo el procedimiento el procedimiento judicial para obtener la adopción, que aquí en México se hace de manera plena. ¿Qué significa que se haga de manera plena? Que técnicamente el adoptado es hijo biológico del adoptante, o sea, se asimila a un hijo biológico del adoptante. ¿Y cuánto va a durar la visa? Hasta que el adoptante
tenga sentencia definitiva y pueda llevarse al adoptado, que necesariamente tiene que ser de nacionalidad mexicana, al extranjero. O sea, si tú vas a realizar una adopción en México, pues no necesitas visa, pero si eres un extranjero que va a adoptar a un menor mexicano, sí necesitas visa para realizar trámites de adopción. Y la visa te dura todo el tiempo que dure el juicio, hasta que tengas sentencia definitiva. Ahora, hay otras tres visas que ya son un poquito más complejas. Tenemos la visa de residencia temporal. Es el extranjero que va a entrar al país y que va a quedarse aquí un buen rato. Cuando hablamos de un buen rato, podemos estar hablando de 3 años, 4 años, 5 años, pero ya se va a quedar. Como ya comentaba, la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas o con permiso para realizar actividades remuneradas, esos duran 2 años, pero cuando estamos hablando de una visa de residencia temporal, estamos hablando de un extranjero que sí se va a quedar más de 2 años en el país y había que ver las condiciones. Ahorita vamos a jugar un poquito con eso para que lo puedan comprender mejor. La visa de residencia temporal estudiante que se le da a aquellos extranjeros que vienen al país a realizar estudios. Estudios que pueden ser de muchos tipos, pueden ser desde profesionales hasta estudios de posgrado. Y si son de estudios de posgrado o estudios de licenciatura, ¿hasta cuánto va a durar la visa? Pues hasta que terminen. Hay condiciones específicas para los estudiantes porque por ejemplo, un extranjero que venga a estudiar tiene que acreditar que tiene los suficientes elementos para mantenerse en el país. ¿A qué se refiere con mantenerse en el país? Que tiene los suficientes recursos económicos para no tener que entrar a trabajar, aunque, aunque no está prohibido, está permitido que puedan trabajar. Sin embargo, deben de traer lo necesario para poder trabajar durante el tiempo que estudian, para poder vivir durante el tiempo que estudian la carrera. Ya sea que lo traigan del extranjero o ya sea que vengan becados por una autoridad educativa, puede ser en el Poli, puede ser en el Politécnico, puede ser en otra universidad, pero que vengan con la beca y la beca les sea suficiente para poder cubrir sus necesidades. Ahora, algo muy importante de la residencia temporal estudiante es que va a durar hasta que el estudiante obtenga el título correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea si es licenciatura, hasta que obtenga el título de licenciatura, si es posgrado, hasta que obtenga el título de posgrado, va a durar en el país todo ese tiempo. Algo que también llama mucho la atención es la obligación por parte del estudiante a estar inscrito en una institución de educación superior o bien que se encuentre regular en esos estudios. ¿A qué me refiero con que permanezca regular? Regular significa que no hayan reprobado ninguna materia, que estén al corriente, que cada semestre que pase, pasen todas sus materias porque la lógica es muy simple y muy sencilla. No vamos a estar permitiendo que haya fósiles o que extraigamos fósiles del extranjero que se puedan quedar en las universidades 5, 6, 7 años. Obvio es que si eres una persona que reprueba los cursos, no eres estudiante y por lo tanto, si no eres estudiante, a lo mejor lo que va a suceder es que tu perspectiva para permanecer en el país va a variar, va a variar, que puede suceder que, que, este, que te retiren la licencia de visa de residencia permanente temporal de estudiante. Esa es la característica que tiene este. Y por último tenemos la visa de residencia permanente. Esta se expide a los extranjeros que ya se quedan en el país, lo que nosotros entendemos como ya un emigrado. No es un inmigrante, es un inmigrado porque ya está con residencia permanente del país, ya no se va a ir. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de los ejemplos que yo les había dicho. Por ejemplo, vamos a ver,
Estoy ajustándome un cojín para poder estar. Ahí está. A ver, si entra unos deportistas que vienen vamos a pensar que México organiza las Olimpiadas y vienen a participar, esto tendríamos que catalogarlo como una situación de lo que existía antes, porque antes los atletas olímpicos eran completamente amateurs. Entonces, si venían a la Olimpiada de México, como eran completamente amateurs, no se les podía dar una visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, porque se suponía que los deportistas eran amateurs, no cobraban. Hoy, con la visión que se tiene en muchos lugares y con con los pagos de publicidad y todo eso, muchos deportistas entran al país, pero son más millonarios que cualquiera de los que viven en él. Entonces, la verdad es que este es un pequeño símil de un caso en donde sí se podría hacer una visa sin permiso para realizar actividades remuneradas. Doy otro ejemplo. Una orquesta que es completamente amateur, vamos a pensar que viene la banda de la Universidad del Sur de California, de los Troyanos, a México, pero viene a dar una serie de conciertos en donde no se va a cobrar. Vamos a pensar, vienen al Barro Sierra de la FES Acatlán, pero no van a cobrar, nada más es para que la gente vaya y los escuche. Bueno, ahí procede una visita sin permiso para realizar actividades remuneradas. Si de pronto se aparece que tú tramitaste ese permiso, pero sí viniste a cobrar, sí viniste a hacer actividades remuneradas, puedes meterte en un problema, empezando por ahí. Bueno, eso tendría que ser esa visa. Pero si, por ejemplo, viene un futbolista, vamos a pensar que viene para un equipo de fútbol, el, el Monterrey, la U de Nuevo León, el Pachuca, el Cruz Azul, el América, el que ustedes gusten, pero viene por 2 temporadas nada más, el contrato viene por 2 temporadas. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué visa lo metemos? Como viene a realizar actividades remuneradas y le van a pagar y tiene que pagar impuestos, obvio es que la visa correspondiente debe ser la visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Nada más esa. No podría ser de otra manera. Ahora, vamos a suponer ese mismo extranjero, ese que vino aquí a jugar con el Cruz Azul y le resulta también que le prorrogan otros 2 años el contrato. Le dicen, ¿sabes qué? Queremos que te quedes en el equipo y te vamos a pagar otros 2 años de contrato. Ahí procede el cambio de condición. ¿Y cómo vamos a cambiar? Pues vamos a tramitar en el Instituto Nacional de Migración una visa de residencia temporal. ¿Por qué? Me paré tantito porque me paré tantito porque de pronto se me apagó la cámara, ¿eh? O sea, me paré tantito por eso. Entonces decía yo, si le vamos a prorrogar otros 2 años de contrato, lo que vamos a hacer es ir al Instituto Nacional de Migración y cambiarle la visa por una visa de residencia temporal. Y obviamente esa visa de residencia temporal te la tienen que aprobar en el Instituto Nacional de Migración porque el deportista va a acreditar que va a quedarse otros 2 años con el equipo. Eso es lo que vamos a encontrar con estas variaciones. Viene un cantante, viene a hacer un concierto en el Auditorio Nacional, le van a pagar, como le van a pagar una visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Son pocos los casos, pero llegan a suceder. Vamos a pensar que este mismo cantante de pronto se quiera quedar aquí porque le están ofreciendo una película, le están ofreciendo otra cosa, pues obviamente ahí si eso se va a tardar más de 2 años que está con que es el permiso con el que entró como visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, le tenemos que cambiar la visa a una visa de residencia temporal. Ya cuando ya tienen los 5 años en México, lo que puede suceder es que cambiemos esa visa de residencia temporal por una visa de residencia permanente.
Y la visa de residencia permanente le da al extranjero la capacidad de poderse quedar en el país sin ningún problema, adquiere la legal estancia en el país, puede entrar y salir de él sin que tenga que tramitar ya documento alguno. ¿Ok? Pasados esos 5 años de residencia permanente, obviamente ese documento le va a servir para obtener la calidad de inmigrado y por lo tanto va a poder permanecer en el país todo el tiempo que necesite. Ahora, los criterios para las visas, pues obviamente es una acción conjunta entre la SEGOV, la Secretaría de Gobernación, y aunque dice ser ahí, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estoy cambiando estas diapositivas porque no sé por qué el corrector me los puso como ser, pero es Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora bien, para esto sí van a funcionar las disposiciones que tiene la Ley General de Población de 1974. Las visas no necesariamente permiten el trabajo. La que dice que es visitante con fines no remunerados, obviamente no viene a trabajar. Y esa dice la ley que no puede ser cambiada por ninguna otra visa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque sí, lo comenté en la última clase, si tú vas a migración y en migración das una gratificación, lo más seguro es que sí te tramiten la visa te cambien la visa de no visitante con fines no remunerados a una de visitante con fines remunerados. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que no está de acuerdo con la ley. La ley dice que no se puede cambiar esa situación migratoria y por lo tanto deberías de abandonar el país. Vuelvo a insistir, si tú vas al Instituto Nacional de Migración, a lo mejor puedes obtener que te la cambien, pero no es algo que debe de ser lo normal. Por eso muchas veces decimos, mejor que salga al extranjero y con la carta de trabajo que presente, podemos tramitarle la visa para visitante con fines remunerados. Ahora, esta visa solo acredita que se cumplieron los requisitos de ingreso al país. Para ello, van a tener que cambiar sus formas migratorias por una tarjeta de residencia. Y esa tarjeta de residencia normalmente la expiden en las oficinas consulares o el Instituto Nacional de Migración también te puede proporcionar ese documento. Ahora, otros ingresos obviamente no tienen visa, obviamente tienen una característica fundamental, pues se da para refugiados, que son aquellos que vienen en masa corriendo de una situación de violencia generalizada y que no les alcanza para otra cosa más que para correr y salvar su vida. Los asilados, que son personas particulares a los cuales el Estado les da su asilo precisamente porque son perseguidos de manera política, los están persiguiendo por su forma de pensar. Los apátridas que no tienen patria y por lo tanto no hay forma de que puedan acreditar que tienen un pasaporte de uno o de otro lado, entonces pues son gente sin nacionalidad. Causas de fuerza mayor, que podría ser una situación en donde hay una cantidad impresionante de gente que se está desplazando por problemas de climáticos, geográficos, sísmicos, de erupciones, y algunos que se le llaman los extranjeros con fines humanitarios, que son aquellos que son preferidos precisamente por que están sufriendo una situación muy complicada en su país y por lo tanto huyen de ese para tratar de buscar una posibilidad en otro país, pero pues no pertenecen ni a ninguno, no se puede llamar refugiados, no se les puede llamar asilados, no se les puede llamar apátridas, estamos hablando de una situación verdaderamente especial. Sin embargo, aún estos se puede negar la calidad de ingreso cuando haya orden de aprehensión en contra de ellos por delitos que no sean políticos. Obviamente, si son delitos políticos, el Estado que va a dar el asilo tiene facultades de asilarlo, ¿eh? Cuando no cumplan los requisitos de la ley de migración, si no hay veracidad en los documentos presentados o cuando haya prohibición expresa para un extranjero. En esos casos no se puede ingresar al país. Ahora, si hay antecedentes penales, el Instituto Nacional de Migración puede revisar las condiciones de ingreso.
Obviamente, si es un delito de los llamados políticos que te están queriendo meter a la cárcel por tu forma de pensar, es obvio que sí va a permitir el ingreso. Si es un delito patrimonial o es un delito de otro tipo, a lo mejor te pueden poner alguna traba. Cuando se emitió la visa o el ingreso, el Instituto Nacional de Migración puede revisar de nuevo y, si lo considera necesario, puede revocar lo aprobado. ¿Por qué? Porque cuando se pide la visa en el consulado o se permite el ingreso en la oficina de migración, es un ingreso provisional. Si por alguna razón el Instituto Nacional de Migración revisa de nuevo y encuentra con que no es lo correcto, no está bien hecho, se pidió bajo condiciones falsas, entonces él lo va a poder revocar sin ningún problema. Hay casos especiales para tripulación de aeronaves, tripulación de buques o pasajeros en tránsito, que en los cuales se va a tener que determinar en cada caso en especial. Principalmente en qué casos se da estos casos especiales. Si hay una arribada forzosa, así se le conoce en el medio marítimo, una entrada a un puerto que no se tenía considerado que fuera destino, o en el caso de tripulación de aeronaves, si hay un aterrizaje forzoso y logran aterrizar y hay pasajeros que no tenían pensado quedarse en México, pero por alguna razón se tuvo que aterrizar forzosamente en algún aeropuerto del país y por lo tanto, hasta que la empresa aeronáutica no te señale cuál es el nuevo avión en el que te vas a subir de nuevo, pues pueden quedarse en el país bajo una consideración de un caso especial. En todos los demás casos, las empresas deben hacerse de cargo de cualquier costo que pudiera verificarse por estancia, por expulsión, deportación o salida del país, siempre y cuando se den estos casos especiales. Ahora, una de las características que va a tener el sistema de los extranjeros residentes temporales va a ser un sistema de puntos que sirve como calificación para residencia permanente. Es decir, si cumples y tienes tu sistema o tu cuadernillo con puntos, los necesarios para acreditar que no eres molesto, que eres una persona pacífica y que tu residencia no va a causar ningún problema para el país, entonces se te puede otorgar la residencia permanente. Esto es de acuerdo con el artículo 18, fracción 2 de la Ley de Migración. En este caso, la Secretaría de Gobernación va a establecer que una serie de disposiciones públicas de carácter general en el Diario Oficial de la Federación para que los extranjeros puedan adquirir residencia permanente sin cumplir los 4 años de residencia que son reglamentarios. Pero, obviamente, este sistema de puntos tendrán pues permiso para trabajar, derecho a la preservación de la unidad familiar y los criterios para el ingreso por vía de este sistema tomando en cuenta con lo establecido por el artículo 57 de la Ley de Migración, son capacidad de solicitante, que tenga un nivel educativo importante, tenga experiencia laboral, aptitudes en áreas relacionadas con el desarrollo de la ciencia y tecnología o reconocimiento internacional, y que este procedimiento para solicitar el ingreso por esta vía sea aprobado. Aquí, ¿cómo podremos entender esto? Hace muchos años hubo un entrenador polaco que creó toda una escuela de caminata en México, que llamaba Jersey House Lever. Y obviamente él hubiera sido, por ejemplo, un candidato a este tipo de integración por sistema de puntos. ¿Qué te hubiera tenido? Pues nada más ingresar, pero obviamente aquí la idea es que te van a dar la facultad de permanecer más tiempo en el país sin necesidad de entrar bajo ninguna de las visas anteriores, cuando pues tu labor de científico o tu labor de profesor sea muy importante para la tecnología, la ciencia o el reconocimiento internacional. Y obviamente esto implicaría que tendrías las facultades para quedarte con una residencia hasta menor de 2 años, para que te puedas quedar y si te puedas quedar y puedas hacer una carrera, hacer que se preparen más mexicanos en esa área. Ahorita uno de los elementos que más medallas nos ha dado en los últimos años son los clavados. Y por ejemplo,
Así como en México tenemos a Salvador Sobrino, que era un entrenador mexicano que tuvo mucho tiempo trabajando en clavados y que ahorita está en China, no me pregunten cómo, no me pregunten por qué, él está entrenando australianos también. Entonces, así de esa misma manera, tenemos el caso de que hay entrenadores chinos en los clavados mexicanos y que están ayudando mucho a los éxitos que acaba de pasar en este mes, que en Puerto Vallarta se generó un campeonato mundial de clavados y que algunos quedaron en segundo lugar y otros hasta en primero. Y este es el caso de un sistema de puntos que dejarían esta circunstancia. Puede suceder para científicos, puede suceder para profesores en las universidades, puede suceder para mucha gente, pero puede ocurrir para que se queden en este sistema de puntos y puedan estar muy bien. Esto es todo lo relacionado con la extranjería y cómo ingresan los extranjeros. Sin embargo, cuando un extranjero ingresa a México, normalmente lo hace porque si se va a quedar a vivir aquí, como está sucediendo ahorita este fenómeno en San Miguel Allende, en San Miguel Allende hay una cantidad impresionante de extranjeros y obviamente vienen porque pues, es más tranquilo, es muy bonito, hay una cantidad impresionante de estadounidenses que tienen casas en Salvador Allende, en San Miguel Allende. Y entonces tenemos que entrar en este asunto que es la régimen de propiedad y las inversiones extranjeras para extranjeros. En este caso, tenemos que ubicar un concepto que es zona prohibida. En zona prohibida, ¿pueden adquirir los extranjeros? No. Pero se dice en la Constitución que en 50 kilómetros en las playas y 100 en las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ningún bien por ningún medio de finalización o copropiedad o X, Y o Z. Aquí hay que considerar que hay una tesis muy controvertida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dice que una persona casada, un extranjero casado por sociedad conyugal con una mexicana, tiene derecho a reclamar 50% de sus bienes, aunque estén en zona prohibida. Esa es una, no sé si yo les diría, es un resbalón, es un resbalón que se da en el ámbito de la inversión extranjera porque solo zona prohibida no puedes admitir, no puedes adquirir como extranjero nada por ningún medio. Y aquí, basados en una sociedad conyugal, adquirirías el 50% del valor de un bien que se encuentra en zona prohibida. Si ustedes me preguntan si eso es algo coherente, no, yo no lo creo. O sea, no lo siento coherente. La verdad es que no me suena que sea así y sin embargo esa jurisprudencia existe. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, se supone que sin restricciones en la zona prohibida pueden adquirir bienes inmuebles en cualquier parte del país. Quiero comprar un departamento en Polanco, lo puedo hacer. Los que trabajan en notaría, ¿qué tendría que hacerse? Bueno, lo que establece la ley es que tiene que haber la inserción de la cláusula calvo en la escritura. ¿Cuál es la cláusula calvo? Aquella en la cual los extranjeros renuncian de manera expresa a la protección de sus gobiernos en bienes o propiedades o partes sociales o cualquier cosa que adquieran de acuerdo con la ley mexicana, porque la idea es que si por alguna razón el, que si por alguna razón el el bien lo reclama el extranjero y hace uso de la protección diplomática, el bien pasa a la propiedad de la nación sin sin ningún problema. O sea, lo pierden en beneficio de la nación aquellos extranjeros que por alguna razón pidan protección de sus gobiernos. Eso es lo que dice la cláusula Calvo. Y si tú vas a comprar inmuebles en cualquier parte de la República, hay que insertar esa cláusula Calvo en las escrituras. Ahora, viene otro problema. ¿Cuál es? Oye, oiga, maestro, pero resulta ser que a mí yo fui a Acapulco hace unos días o voy a ir ahorita y lo que pasa es que me encuentro en Acapulco una cantidad impresionante de hoteles extranjeros que están en la orilla de la playa y usted dice que no pueden comprar este terrenos en las playas,
Pues entonces, ¿cómo le hacen para tener esos hoteles? Primero, lo que marca la ley de inversión extranjera al respecto es que esos bienes tienen que ser adquiridos por personas de nacionalidad mexicana o por personas morales o personas jurídicas de nacionalidad mexicana con cláusulas de exclusión de extranjeros. Esos van a poder adquirir esos lotes de terreno en la playa. Y lo que se hace normalmente es que estos pueden ser transmitidos en fideicomiso a una entidad financiera, un banco, y ese banco va a tener la facultad de darle el uso y goce de esos bienes a las personas que el fideicomitente determine como beneficiarios o fideicomisarios de ese fideicomiso. Sin embargo, eso es muy interesante porque en Acapulco, en Cancún no sé, porque realmente he ido dos o tres veces a Cancún, sí, tienen los hoteles en la orilla de la playa, sí, normalmente pertenecen a empresas extranjeras, pero se supone que lo que dice la ley es que esos fideicomisos tienen duración máxima hasta de 50 años. Y eso yo sí lo he visto en Acapulco, porque la primera vez que yo fui a Acapulco, resulta ser que el Ritz era un hotel que estaba en la orilla de la playa, el Calinda estaba en la orilla de la playa, el presidente estaba en la orilla de la playa, y la última vez que fui, donde estaba el Calinda, ahora está el presidente, donde estaba el Ritz, ahora está el Calinda, donde está el presidente, ahora es el Ritz, y entonces uno dice, ah, caray, pues ¿por qué pasa eso? Pues porque los lotes se tienen que regresar, los hoteles, los edificios de los hoteles se tienen que regresar. ¿Qué pasa con esas marcas hoteleras? Lo único que hacen es quitar su letrerito, conseguir otro inmueble en fideicomiso y pasarse al otro inmueble. No están los mismos hoteles en los mismos lugares, salvo que vuelvan a renovar el fideicomiso y que no pase nada. Eso obviamente si estuvieran rentando el inmueble, pero nada más lo rentan, no es suyo, no pueden hacer grandes cambios a la estructura del inmueble y nada más lo rentan y van cambiando los letreros conforme pasa el tiempo. No es que el terreno pertenezca a la cadena hotelera, sino que la cadena hotelera lo que hace es recibir los beneficios de un fideicomiso y ese fideicomiso cobra y ese fideicomiso le da ganancias líquidas o lo que necesite hacer en el trámite del fideicomiso el dueño del lote de terreno, que necesariamente tiene que ser un mexicano. Esa misma estructura es la que debe de estar premiando en Cancún. Por eso no se vayan con la finta de que, ay, oh, aquí es letra muerta, pura corrupción. No es corrupción, le buscaron una salida a la visión que se tenía para poder preservar que los extranjeros no puedan adquirirse en mi zona prohibida. Y pues llámenle trampa, llámenle como quieran, pero el chiste es que existe y el chiste es que funciona. A final de cuentas, esa es la razón por la cual hay hoteles a la orilla de la playa. La inversión extranjera, ese es otro boleto. La inversión extranjera está regida por la Ley de Inversión Extranjera de 1993 bajo el gobierno de Carlos Salinas. De acuerdo con esta Ley de Inversión Extranjera, tenemos áreas económicas exclusivas para el Estado, áreas económicas exclusivas para mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Hay áreas económicas con inversión extranjera con regulación específica. Hay áreas económicas de inversión de extranjera con permiso de la comisión para que él se eleve y tengan una participación de capital extranjero mayor de la que normalmente se permite, pero para estas actividades se requiere permiso de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Y por último tenemos la de la inversión neutra. La inversión neutra es la que se considera que es la de los inmigrados o extranjeros que tengan legal residencia en el país.
Porque pues la idea es que si ya tienes dinero invertido en una empresa mexicana, no va a ser tan difícil que tú solito dejes el dinero ahí y que ese dinero genere beneficios para la nación mexicana y que si te genera beneficios a ti, pues a lo mejor digas, híjole, yo me quiero quedar en este país. Por eso se llama inversión neutra. Se equipara de alguna manera a la inversión mexicana, o sea, a la inversión que hacen precisamente los capitalistas mexicanos. Pero vamos a ver estas áreas extranjeras. ¿Por qué? Porque hay muchas que están ahí. Y para eso voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a ir a la ley de inversiones extranjeras. La ley de inversiones extranjeras, me voy a cortar la imagen para ponerme a buscarla, pero la ley de inversiones extranjeras es reciente, es la última y vamos a poderla revisar. Estoy aquí todavía, no se me vayan a desesperar. Bueno, no se vaya a desesperar porque nada más usted fue la única que se conectó. Qué chistoso, ¿verdad? Es ahí donde digo yo, pues, ¿dónde está el compromiso? Pero bueno, No se preocupe, profesor. no se preocupe usted tampoco. Aquí estamos. Ley de inversión extranjera. Ah, profesor, en lo que busca le quería hacer una pregunta. Dígame. Este, ya ve que había dicho que se tenía que entregar el trabajo el miércoles pasado de lo de extranjería, pero no sale No, en el apartado para subirse o hasta no, regresando se entrega. no, pues todavía no te estamos en la unidad, mija. Ah, ok, es que me había espantado porque como soy coordinadora de ese trabajo y me había espantado. No, 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 y lo más seguro, y ahorita le digo, yo creo que lo vamos a tener que reprogramar para que lo entreguen el 23. Ese día no voy, pero les voy a dejar abierta la plataforma para que lo puedan subir el miércoles 23. Precisamente porque como hoy no van a estar trabajando, entonces la verdad está en que no quiero dejarles trabajo aquí, ahorita. Entonces, pues Ah, bueno, ok, profesor. ok, ya aquí está la ley de inversión, nada más la vamos a hacer un poquito más grande, que ocupe todo el, el dato y vamos a irnos para abajo. Ok, esta es la ley de inversión extranjera y nos vamos directamente a los artículos. Esto es lo de los fideicomisos que ya expliqué. Eso es lo de los bienes inmuebles, pero vamos al primer título, que son todos. Si usted se fija, hay una cantidad impresionante de actividades que han sido derogadas. Han sido derogadas por una simple y sencilla razón. Acuérdese que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y de las finales de Felipe Calderón, hubo una cantidad impresionante de casos que estuvieron bajo la ley de inversión de telecomunicaciones. Entonces, muchos de estas actividades se perdieron porque se tuvo que abrir el mercado para las inversiones en telecomunicaciones. Entonces, la verdad es que por eso hay una cantidad impresionante de actividades que ya no se están rigiendo en ese sentido. Pero vamos a las que sí. Dijimos que había actividades exclusivas para el Estado. ¿Cuáles son estas? Extracción y exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos. Aquí se trató de abrir, espero que no se corte, porque veo que está muy lenta la cámara, pero espero que no se corte el sonido. Aquí la idea fue, como se hizo la reforma energética,
La verdad está en que nunca se dejó de lado que el Estado tenía dominio sobre los hidrocarburos y la extracción de petróleo. Y entonces me pregunta, oiga, ¿y por qué entonces sigue siendo actividad reservada para el Estado? Porque lo único que se hacía era un contrato en el cual México preservaba la propiedad de los hidrocarburos y le permitía a empresas extranjeras realizar una exploración y explotación del petróleo, pero bajo la fiscalización de Pemex. Por eso se le llamaba a estos contratos de utilidad compartida. Es decir, la empresa exploradora exploraba, metía las brocas para perforar pozos petroleros en México, sacaban el petróleo, pero Pemex fiscalizaba todos los barriles que se podían sacar de esa plataforma o de ese pozo petrolero, y después Pemex lo vendía, le daba su parte a la perforadora y él se quedaba con parte porque él era el propietario del petróleo. Obvio, esos contratos de utilidad compartida se quitaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y obviamente ya no están vigentes. La segunda actividad de tipo nacional, digamos, reservada para el Estado, es la planeación y control del sistema eléctrico nacional, del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27. Aunque se pensó en un momento dado establecer un sistema de concesión por parte de la Comisión Federal de Electricidad a muchas empresas que se interesaran en el ramo eléctrico, jamás se pudo realizar ese proyecto porque se echó para atrás el de petrolero, el petrolero. Esto jamás llegó a buen término y sin embargo, aún con eso, pues la generación de energía eléctrica la tenemos con una empresa que es paraestatal, que es del gobierno, que se llama Comisión Federal de Electricidad. Tenemos la generación de energía nuclear, eso también es monopolio del Estado, aunque hay que entender que el artículo 28 constitucional dicen que no constituyen monopolio las actividades que son reservadas para el Estado. La generación de energía nuclear. La generación de energía nuclear es del Estado, el Estado es el único que puede hacer. La planta nucleoeléctrica de Laguna Verde era de la Comisión Federal de Electricidad, era una concesión por parte del Estado a la comisión. Y la verdad es que no ha habido mucho apoyo en esta generación de energía eléctrica, tan es así que México sigue en pañales. Hace poquito hubo por ahí una pregunta a una directora de la Comisión Federal de Electricidad y que decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué no se hace otra nucleoeléctrica si tenemos una buena producción de uranio y podríamos generar energía eléctrica limpia? Y lo que decía ella era que realmente no existían las condiciones en el país para poder hacer una inversión de ese tamaño y que por lo tanto, pues Laguna Verde, que ya se cerró ya hace un tiempo, ya no podría duplicarse o volverse a copiar en otras entidades de la República. Por obvias razones, si la energía nuclear es del Estado, la minerales radioactivos o la minería radioactiva también es del Estado. El uranio, el plutonio y todos estos minerales radioactivos que tenga el país también los maneja el Estado. Otro servicio que es único del Estado son telégrafos, y voy bajando para seguir con este artículo: telégrafos, radiotelegrafía y correos. Estos servicios que prácticamente han pasado ya muy desapercibidos por la realidad que estamos pasando en el país, principalmente el manejo de los correos electrónicos, todo eso, ha perdido los telégrafos y la radiotelegrafía y los correos su capacidad, pues es una actividad que aún se maneja de manera muy escueta y que lo tiene que manejar el Estado porque es el único que tiene la capacidad para hacer estos servicios. También
la emisión de billete y la acuñación de moneda, que en México pues la tiene en exclusiva la Casa de Moneda. Y por último, el control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos, helipuertos y los demás que expresamente señalen las disposiciones legales correspondientes. En cuanto a los helipuertos, aeropuertos y puertos, pues sí, efectivamente, el control, la supervisión, la vigilancia es por parte del Estado. Pero en muchos de estos puertos, aeropuertos y helipuertos, la administración puede ser privada. Es decir, pertenece a las propias empresas que manejan el puerto, el aeropuerto o el helipuerto. Los aeropuertos, pues hay una cantidad impresionante es como una especie de sociedad anónima. En los puertos es la administración portuaria integral que está formada principalmente por todos los que usan el puerto. Y en los helipuertos, pues obviamente serán empresas privadas, pero el control, la supervisión y la vigilancia del helipuerto pertenecen al Estado. Esas son las del Estado. Actividades económicas exclusivas para mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería. En este sentido, el servicio de transporte nacional de pasajeros, entiéndase ADO, Estrella Blanca, Ómnibus de México, todas las grandes líneas que tenemos en México para camiones de pasajeros, los de turismo, que también es una actividad que se realiza mucho por personas mexicanas, y de carga, porque el transporte de carga es muy importante para México, pues obviamente se quedaron en manos de mexicanos. Pero no podíamos dejar fuera a los servicios de mensajería y paquetería, no podíamos dejar fuera a DHL, a United Parcel Service y a otras muchas que andan por ahí. Entonces, bajo esas condiciones, pues esos servicios pues, todas se abrieron para los extranjeros, pero el transporte terrestre es de mexicanos. También tenemos los servicios de banca de desarrollo, que es la que pertenece al Estado, las sociedades nacionales de crédito, y la prestación de servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales. Aquí no puede haber participación extranjera de ningún tipo, no se permite. Y obviamente en estas condiciones, pues son actividades que solamente dependen para los nacionales. Por ejemplo, actividades que se quitaron de aquí, servicios de periódicos que ya permiten inversión extranjera. Eso es peligroso porque se supondría que por lo menos los mexicanos deberían de tener la capacidad de poder informar a los mexicanos, pero ya si permites la entrada de extranjeros, entonces puede haber capital extranjero en los periódicos. En los canales de radio y televisión también sucedió lo mismo, eran exclusivamente para mexicanos y por eso Radio Centro, Radio 1000, ASIR, que eran las grandes cadenas telefónicas, radiofónicas, y Televisa, TV Azteca, Multimedios, que eran las grandes cadenas de televisión, se suponía que era para mexicanos. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo y de acuerdo con la ley de telecomunicaciones se les permitió la inversión a extranjeros y se tuvo que sacar de aquí. Son muchas de las actividades que se sacaron de aquí para poder permitir la Ley Federal de Telecomunicaciones que se emitió en tiempos de Enrique Peña Nieto. Ahora, vamos con las que sí permiten inversión extranjera. Y aquí vamos a encontrar actividades y acciones con regulación específica. Y nos dicen, se puede permitir el 10% en sociedades cooperativas de producción. O sea, Pascual no puede admitir más de 10% de capital extranjero, y sí puede permitirlo, pero no puede permitir más del 10%. Había un manejo del 25%, pero esto completamente se derogó. Y tenemos hasta el 49%, o sea, permitiendo que la participación nacional sea del 51% y que por lo tanto sea mayoría nacional en las siguientes actividades. Y si se da usted cuenta, hay una cantidad impresionante de derogaciones, pero no todas se derogaron. Por ejemplo, sigue manteniéndose
La fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de explosivos para cada actividades extractivas o industriales, ni la elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades. Llama mucho la atención. ¿Por qué esto de armas de fuego? Y aparte, ¿de veras nada más permiten el 51% de participación mexicana? Bueno, pues debo decirle que toda la industria militar, la que fabrica explosivos, tiene permitido hasta el 49%, pero tiene que ser más mexicana que extranjera. Por eso se quedó así. La publicación e impresión de periódicos para circulación exclusiva del territorio nacional permite hasta el 49%, después de que fue durante mucho tiempo de puro mexicano. Las acciones serie T de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales, que implicaría que los extranjeros casi no tienen ninguna participación en empresas agroindustriales o agrícolas, pero aún así 49% se me hace muy exagerado. Después tenemos pesca en agua dulce, costera y zona económica exclusiva, sin incluir acuacultura. También esto es peligroso porque se supondría que los mexicanos deberíamos tener una pesca autosuficiente porque tenemos mucho mar. ¿Cuál es el problema? No sabemos explotarlo. Y nomás se come pescado en estas fechas, que pues la verdad es que es una serie, una cosa que no debería de existir. Administración portuaria integral, contradicción. Tú dices que los extranjeros no pueden adquirir bienes al 50%, digo, de ninguna forma, en bienes que están en 50 kilómetros en las playas. ¿Dónde deben de estar los administradores portuarios integrales? En los puertos. Entonces, a ver, la zona prohibida constitucional, ¿dónde quedó? Si tú vas a permitir el 49% en las administraciones portuarias integrales, que son las que administran los puertos. Y no puede ver que el puerto de Veracruz tenga su administración portuaria integral en Jalapa. Pues no, pues tiene que estar en Veracruz. Entonces ahí hay una contradicción, que es lo mismo que pasa con las industrias de pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva. ¿Dónde vas a tener tus oficinas? Necesariamente en la frontera o en las costas. Y entonces, estás obligado a siempre a rentar, no puedes adquirir un bien, o si ya tienes y adquieres capital social de esas empresas, no estás violando el artículo 27, bueno, desgraciadamente así está. Y no para con eso, ¿eh? Tenemos estas dos fracciones siguientes, que son servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior en los términos de la ley de la materia. La ley de navegación permite que haya barcos que sean barcos de pilotaje. ¿Qué hacen esos remolcadores de pilotaje? Mueven los barcos no entran con sus propias máquinas a los puertos. El remolcador le tiran un lazo y con el remolcador jalan el barco y lo colocan y lo atracan en donde deba de ser. Pero ¿dónde va a ser su actividad? En las costas. ¿Cómo es posible que otra vez permitas 49% de capital? Y me pueden decir muchas cosas, pero entonces quiere decir que no, que la zona prohibida está pintada, pues yo creo que sí, porque se permiten este tipo de cuestiones. La siguiente, sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria. En todas las partes, en todos los países del mundo, la pesca de cabotaje o la navegación de cabotaje se reserva para los nacionales. Aquí en México no, que la pueden hacer los extranjeros sin problemas. No hay coherencia. Ahora, tenemos el servicio de combustibles y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario. Radiodifusión, dentro de este máximo de inversión estará la reciprocidad que exista en el país. O sea, aquí ya no estamos dependiendo del 49% que vimos al inicio, sino que de acuerdo a la reciprocidad.
Si un estado permite el 60% por reciprocidad, si vienen capitales extranjeros de este tipo a México, pues entonces se va a tener que manejar el mismo porcentaje. No entiendo. Después tenemos el servicio de transporte aéreo nacional regular y no regular, servicio de transporte aéreo internacional no regular en modalidad de taxi aéreo y servicio de transporte aéreo especializado. Todas estas permiten hasta el 49%. Y pues la verdad es que llama mucho la atención este tipo de cosas porque pues volvemos otra vez, o sea, ¿qué estaban pensando cuando se estableció esta disposición? Obviamente no estaban pensando en la soberanía, no estaban pensando en lo que la Constitución dice. Y la Constitución es muy clara. Pero bueno, eso no basta con estas actividades que son del 49%. Si no tenemos que una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras puede ocasionar que se pueda aumentar el 49% en estas actividades económicas y las sociedades que se dediquen a ellos. En este caso tenemos varias, por ejemplo, servicios portuarios de embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior como el remolque, amarre de cabos y lanchaje. Obviamente, aquí estamos hablando de que dónde van a estar estas naves, pues cerca de las playas. No pueden adquirir bienes en las playas, pues ¿dónde está el artículo 27? Sociedades navieras dedicadas a la exploración de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura. Tráfico de altura, a diferencia del cabotaje, que es recorriendo toda la costa, tráfico de altura es cruzar el mar hasta llegar a otro continente. Y obviamente aquí, pues tenemos que las sociedades somos muy malos navegando, pero pues le vamos a dar oportunidad a los extranjeros de que vengan y puedan participar con una cantidad mayor de dinero en navegación de altura. Es un contrasentido esto. Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público. Aeródromos son aeropuertos privados. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el aeropuerto de Atizapán, que nada más manejan avionetas. Bueno, ese tipo de instalaciones puede permitir hasta más del 49% de capital. Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados. Las escuelas. Durante tanto tiempo que estuvimos batallando con esto, debimos haber pensado que tal vez no era la mejor idea que las empresas extranjeras trabajaran en los servicios de educación. Pero bueno, ahí están. Este también me llama mucho la atención. Servicios legales. Lo que están haciendo ahorita las empresas, los despachos estadounidenses, es comprar despachos mexicanos para poder invertirles, porque a ellos les asustaba mucho el sistema legal mexicano, que era, como ustedes sabían, escrito. Pero alguien dijo, hay que darles celeridad a los casos. Y aquí, ¿cuál es la perspectiva? Pues el darle celeridad a los casos implicaba hacer juicios orales, que ni se llevan, o sea, son exactamente igual que los juicios escritos, nada más que este, siempre salimos con que nomás no sirven los juicios como los llevábamos en México, y pues a final de cuentas estamos moldeando el sistema legal para un pueblo que va a venir aquí a poner despachos y nos va a mandar a volar. Eso es una situación verdaderamente lamentable. ¿Qué va a suceder con la reforma judicial? Pues ahí sí, ya los únicos que vamos a poder aguantar a los jueces mexicanos somos los abogados mexicanos, porque estamos hechos de lo mismo. Y la verdad es que a lo mejor eso ayuda a que no vengan los despachos a instalarse en México y que no nos quiten el trabajo. Pero bueno, esa era la tirada en un momento dado cuando se expidió la ley de inversión extranjera. Después tenemos otra vez otra serie de derogaciones hasta que se renueva con esta, que es la construcción, operación y explotación de vías férreas, que sean vía general de comunicación y que presten el servicio público de transporte ferroviario. Esto porque el gobierno consideró, esto era antes, acuérdense que había ferrocarriles nacionales que eran nacionales, eran del gobierno, pero se prefirió tratar de hacer lo posible porque el servicio ferroviario fuera funcional en nuestro país
y entonces se permitió que hubiera una cantidad mayor al 50% y se quitó de ser mexicanos por nacimiento nacionales al 100%. Esto ocasionó que pues ahorita estamos viendo cómo hay un renacimiento por parte de las vías férreas, hay mucho transporte de mercancía que se va por vía de tren. Ahorita con el Tren Maya se está tratando de volver a agilizar o crear el transporte de pasajeros. Hay un proyecto que se ha quedado por ahí, que es el famoso tren transísmico, o sea, el que va por todo el istmo de Tehuantepec. Pero pues bueno, o sea, ahí podríamos decir que hay una necesidad, pero va a pasar lo mismo que en el Porfiriato. Todas las empresas ferrocarrileras van a enfocarse a poder sacar bienes del país y todas van a ir, todas ya de por sí, la mayoría de las vías férreas están para el norte, pues que porque Estados Unidos fue el principal promotor de estas vías férreas en tiempos de Don Porfirio, pues quién sabe qué va a pasar si seguimos permitiendo que sean los extranjeros los que inviertan en vías férreas. Pero bueno, esa es la situación. Ok, y decíamos de la inversión neutra, que se considera inversión neutra, de acuerdo con la definición de la ley de inversiones extranjeras, y con eso vamos a terminar ya el tema. Ahora sí, nada más que me deje. La tenemos aquí, inversión neutras. ¿Qué son la inversión neutras? Pues dicen, por ejemplo, sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que México es aparte, deberán obtener de autorización de la Secretaría las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en la República Mexicana y todas las personas a los que se refiere el artículo 2736 del Código Civil en materia civil y para toda la República en materia federal, que ya se derogó, ahorita nada más es Código Civil federal, que pretendan establecerse en la República y que no estén reguladas por leyes distintas a dicho código. ¿Cuáles son estas? Sociedades civiles. Y después dice, eh, de la inversión neutra. La inversión neutra es aquella realizada por sociedades mexicanas o en fideicomisos autorizados conforme al presente título y no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas. De tal manera que si tú ya tienes autorización por medio de un fideicomiso de sociedades mexicanas, pues eso es una inversión neutra y por lo tanto, al ser neutra, no vas a tener ningún problema, no va a contar como un porcentaje de la inversión que se encuentran en las empresas. Aquí también te maneja la inversión neutra en sociedades, inversión en casa de bolsa y la inversión neutra en sociedades financieras para el desarrollo. Bueno, eso es en términos generales lo que se refiere a la extranjería. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer, Maite? Pues yo esperaba que hubiera más gente que escuchara, pero la idea es la siguiente. Toda esta semana ya no tienen clase, están de vacaciones. Los voy a dejar descansar. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. No van a tener que entregar nada. El 21 iniciamos la siguiente unidad, que es la unidad 6. El 23 es cuando voy a dejar abierta la plataforma, 23 y 24 de abril. Ok, ya, ok. Entonces decía yo, 23 y 24 de abril hay que entregar actividad 5, cuestionario 5. Sí, sí me está escuchando, Maite, perdón por la salida, no esperé que se me fuera a cortar la comunicación.
profesor, de hecho, cuando vi que se salió me quedé para ver si se volvía a unir. No, sí, ya, afortunadamente ya estamos aquí. Pero bueno, entonces quedamos 23 y 24 de abril entregan cuestionario 5 y cuestionario 6. El 21 iniciamos la unidad 6. Esa la terminaríamos en planeación a más tardar el 28 de abril, y el 30 al Día del Niño, le daríamos el examen heterogéneo de las dos unidades, de las 5 y de las 6. ¿Ok? Cuando terminemos esa unidad 6, Ok, yo creo que a lo mejor la fecha de entrega de esa, ay, va a estar complicado, déjeme ver. Pues es que no habría otra más que el 30 y el 1 de mayo. El 30 y el 1 de mayo, aunque sé que el 1 de mayo no quieren trabajar. ¿Sabe qué? Lo que voy a hacer es esto. Les voy a abrir el 30 y la voy a cerrar el 2 de mayo, para que el 1 de mayo, si no quieren trabajar, no trabajen, y entonces ya ya hagamos el, el cerrón de esta unidad el viernes 2 de mayo, y entonces estaríamos iniciando la unidad 7, el 5 y el 7, seguiríamos en mayo, el 5 y el 7. Después, el 12 y el 14 veríamos la unidad 9. Y si esto es suficiente, para el 19 y el 21, el 19 haría yo el examen heterogéneo, inicio la unidad 10, que es con la que terminaríamos el curso, y la termino el 21. Esa sería mi planeación para que el 23 ya terminábamos el semestre, y lo más seguro es que a mí me están poniendo los mías para primera y segunda vuelta los días miércoles. Ojo, últimamente me han estado cambiando el día. Normalmente me dejarían el 28, pero a lo mejor me corren la fecha del examen de primera vuelta el 29. Yo espero antes poderles informar la calificación del semestre, y pues que el 29 nada más vayan los que se quedaron para el final. Esa es la idea. A lo mejor el segundo examen tenemos que hacerlo. A lo mejor lo van a tener que hacer en línea. Estoy pensando muy seriamente. A lo mejor lo hacen en línea los que todavía estén con vida, y lo haríamos el 22 para que yo ya el 23 pudiera estar haciendo cuentas y entregar calificaciones a más tardar el domingo 25. Pues sí, a lo mejor eso es lo que vamos a no, sí, hacer. profesor. ¿Ok? Sí, Bueno, profesor. pues entonces ya está enterada. Y Sí, está grabado, lo voy a detener en cuanto apague, finalice la sesión. Pero bueno, ya están cumplidas 5 unidades, entonces ya sabe usted cuándo se tiene que entregar, y entonces el 21 le echamos fuego para poder terminar las unidades que nos restan. ¿Ok? No terminamos tan tarde, son 5 y sí, profesor. 26. ¿Ok? Cuídese mucho, que tenga bonitas vacaciones. Nos vemos este lunes. Gracias, Gracias a usted. gracias, profesor. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.